Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Cada año, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se debe presentar un informe al Congreso sobre las actividades de la Comisión. La CAIP, como ya hemos señalado, es un órgano especializado de la Administración Pública Estatal que está integrada por 3 comisionados, de los cuales uno será su presidente, quien tiene la representación legal. En este caso es el doctor Samuel Rangel. A estas fechas ya se ha entregado el informe que concentra el trabajo que se ha realizado durante el año 2009 por toda la Comisión de Acceso a la Información Pública. Esto significa que en el documento se concentran las principales actividades que, de acuerdo a la ley en la materia, han realizado los comisionados con el apoyo de todo el equipo de trabajo de la propia comisión. Hoy, en Sociedad Transparente, haremos un resumen de las actividades que la CAIP ha emprendido para cumplir su cometido. Esto es un ejercicio de rendición de cuentas. Acompáñenos. Al dar a conocer el trabajo que ha realizado la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, el comisionado presidente Samuel Rangel refiere los principales rubros que se impulsaron a lo largo del año 2009. En primer lugar, pues como tú lo has dicho, ha sido un trabajo en equipo, un trabajo de 3 comisionados, terminamos 2, ahorita estamos tú y yo, estamos en espera de uno más. Enumerarlas, fueron muchas las acciones que hemos hecho en conjunto. La verdad, voy a tratar de acordarme de las cosas más sobresalientes. En lo que se refiere a la función principal de la Comisión de Acceso a la Información, que son los recursos de revisión, se recibieron un 47% de asuntos más que 2009-2008. Por lo que respecta a las solicitudes de información, en 2008 se recibieron al 31 de diciembre 1.300 solicitudes de información, y para diciembre del 2009 fueron casi 2.970 solicitudes de información. ¿Esto qué significa? Que la gente está preguntando más, que la gente está visitando más los portales de internet, que la gente está interesada en el tema de la transparencia, en la rendición de cuentas. Es un dato, la verdad, que nos llena de orgullo, que se esté interesando la gente por la rendición de cuentas. Si pudiéramos sintetizar el año 2009, ¿cuál sería el rubro que más se privilegió en la Comisión para el Acceso a la Información Pública? 2 cosas. Primero, las estadísticas nos han dicho que en la ciudad de Puebla quien más solicitudes de información hace son los estudiantes. Entonces, los talleres, cursos, conferencias que se han dado en universidades ha sido muy bueno. El año pasado trabajamos con la UPAEP, trabajamos con la Escuela de Libre y Derecho. Nuestro primer evento fue en el TEC de Monterrey. Y seguimos trabajando con la UAP. Yo creo que hay que seguir apapachando a ese segmento para seguirlo motivando a que haga más solicitudes de información. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Que ya en su vida profesional lo sigan haciendo. 1. 2. Como tú y yo sabemos, la comisión tiene 0 pesos, 0 centavos para publicidad y promoción. Sin embargo, con creatividad se ha podido difundir el derecho a la información. Tú estás de acuerdo conmigo en que nadie va a ejercitar un derecho que no conoce. Por lo tanto, se firmó un convenio con SICOM, que generosamente nos ha estado apoyando en este programa Sociedad Transparente que tú conduces y que ha sido, la verdad, un éxito, un ejemplo a seguir a nivel nacional, porque es el único programa que en su género, el IFAI, nadie lo tiene. Yo creo que eso ha sido muy bueno. En tele, en radio, sé que hay cápsulas que también transmite SICOM de manera gratuita. Eso es muy bueno. Otro,
hacemos colaboraciones, pues una vez cuando menos a la semana tú y yo tenemos que estar haciendo artículos de transparencia sobre lo que opinamos, datos personales, cédula de identidad, todo redes sociales, todo lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pues también hay que agradecer a los programas, a los periódicos que gratuitamente permiten que podamos hacer ese tipo de difusión. También te comento, sacamos la revista Transparentemente 3, donde hay 5 artículos de 5 personas que hablan única y exclusivamente de este tema. Es una revista especializada, muy buena. De hecho, de la talla de Miguel Carbonell, Oscar Guerra, Silvana Fumega, que es de Argentina. Tú escribiste un artículo sobre los medios y la verdad es que se ha estado repartiendo, ha tenido muy buena aceptación. Y finalmente te comento que sacamos una revista, también Sociedad Transparente, en donde tuvo un primer tiraje de 5,000 ejemplares, que es básicamente mostrar tips y datos y cifras, un poco de artículos de qué es la rendición de cuentas, qué es la transparencia, qué son los datos personales. Básicamente te puedo comentar de manera de conclusión que este año hemos podido trabajar con estudiantes y hemos hecho una labor padrísima con la difusión. Las actividades de difusión del derecho de acceso a la información han sido parte fundamental en el trabajo que desarrollamos a lo largo del año 2009. De ahí que es justo referirme al apoyo brindado por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, SICOM, y de su director Arturo González Orduña, quien permitió la salida al aire de este programa Sociedad Transparente, espacio que suma más de una treintena de emisiones semanales, las cuales nos han permitido dialogar con especialistas internacionales, nacionales y desde luego del Estado de Puebla y enlazarlos con usted, amigo televidente. Asimismo, hemos realizado otras acciones para fortalecer el conocimiento del derecho a saber. Las acciones de difusión del derecho de acceso a la información pública permitieron que un mayor número de poblanos conocieran los alcances de este derecho constitucional y que las autoridades tomaran mayor conciencia sobre la necesidad de cumplir con la ley en la materia. Así, mediante la publicación de artículos de opinión relacionados con estos temas en medios impresos, con entrevistas a los comisionados en medios electrónicos, la publicación de la revista Sociedad Transparente, la realización de la cuarta semana de la transparencia revalorando el acceso a la información, la puesta en marcha del Centro de Atención Telefónica de la CAIP y, desde luego, la emisión de más de 30 programas de Sociedad Transparente por Canal 26, los poblanos recibieron orientación sobre los alcances del derecho de acceso a la información pública. Cabe destacar en que en esta emisión han participado desde el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Alonso Lujambio, los comisionados del IFAI, Jacqueline Pechar, María Marván y Ángel Trinidad, hasta destacados académicos como John Ackerman y Rafael Coello, pasando por personajes como José Luis Soberanes y los comisionados de diferentes partes del país, quienes han realizado análisis y han presentado propuestas para crear una auténtica cultura de la legalidad. Una de las tareas sustantivas de la Comisión, además de garantizar el derecho de las personas de acceder en términos de la ley a la información pública, es regular los procedimientos para su obtención y establecer las instancias ante las cuales se diriman las controversias. La Coordinadora General de Acuerdos, Irma Méndez Rojas, explica las principales acciones que en este sentido desarrolló la Comisión en el año 2009. Se intensificó el trabajo por parte de la Coordinación General de Acuerdos, toda vez que se recibieron 47 recursos de revisión, distinto al año pasado que tuvimos un promedio de 29 recursos de revisión. Entonces creo que eso es importante, refleja que los ciudadanos están ejerciendo este recurso de revisión, que están preguntando y que además
cuando no están conformes con esa respuesta o cuando no les fue contestado o les contestaron fuera de tiempo, bueno, pues están ejerciendo este medio de defensa que es el recurso de revisión. Tenemos los 47 que se presentaron contra diferentes sujetos obligados o contra diferentes autoridades, principalmente, bueno, la Secretaría de Finanzas, ¿no? Sabemos que un tema que mueve a la ciudadanía es justamente el ejercicio del presupuesto. Claro. ¿Cuál fue en este caso el sentido de la resolución de estos recursos de revisión que ha mencionado? De estos 47 que se recibieron en el 2009, se resolvieron un promedio de 37 más 4 que llevábamos acumulados del año anterior, es decir, estamos hablando de 41 recursos resueltos y de los cuales 27 fueron a favor del ciudadano. Entonces, creo que es una cifra importante, es una cifra donde refleja pues más del 50% que se está resolviendo en favor del ciudadano para que se le entregue la información que solicitaron en su momento. Claro. En este sentido, ¿cuántos fueron revocados? ¿Cuántos fueron confirmados? ¿Y qué significa si lo podemos traducir en un lenguaje ciudadano? Bueno, la revocación implica que una vez que el ciudadano presenta este medio de defensa, digamos una especie de queja que es el recurso de revisión, previo al análisis que hace la Comisión para el Acceso a la Información Pública, se resuelve que quien tiene la razón, por decirlo así, es el ciudadano. Y entonces lo que se hace es ordenar a la autoridad a que entregue la información que le fue solicitada, toda vez que no le fue entregada por haberse considerado que era reservada o en su momento simplemente no le contestaron, no le entregaron la información. Esa es la cifra que estamos manejando de los 27 recursos resueltos a favor del ciudadano, es decir, revocados, ¿no? De esa cantidad también hubo otros que fueron confirmados hacia la autoridad. ¿Cuántos fueron y qué significa esto? Así es, fue un promedio fue una cifra muy pequeña, fueron solamente 2 recursos de revisión que fueron confirmados, esto es, donde después de analizar todas las constancias o todos los documentos que exhibe tanto la autoridad como el recurrente, se determina que quien tiene la razón es la autoridad, ¿no? Es el sujeto obligado, que como le llama la ley, pero pues bueno, estamos hablando de que pues probablemente se les negó la información porque se trataba de información reservada o información confidencial y la comisión determina que efectivamente esta clasificación se encuentra bien realizada. ¿Hubo también recursos sobreseídos? Así es, el sentido de sobreseer un recurso de revisión implica que ya una vez que se ha presentado este recurso, que se ofrecen las pruebas, dentro de este procedimiento pues hay una causa por la cual deja de tener materia, es decir, muchas de las veces es porque le entregan la información al solicitante, al recurrente, o bien porque simplemente el solicitante dice, bueno, no deseo ya continuar con este trámite. Y estos recursos fueron 5 los que se resolvieron en este sentido, es decir, que se quedaron sin materia, ¿no? Entonces la comisión determina que como ya se entregó la información o bien ya no hay voluntad por parte del recurrente de continuar con el trámite, se sobresee el recurso de revisión. Y hablamos también de los desechados. ¿Cuántos fueron? Así es, tenemos desechados por improcedentes 5 recursos de revisión, los que, bueno, estos son porque no cubren todos estos requisitos que la ley ya nos marca como indispensables para que pueda continuar el trámite y se determina que pues no puede la comisión entrar al estudio de este recurso. Normalmente estos recursos son porque son presentados fuera de estos 10 días que nos marca la ley por los cuales podemos presentar este recurso, entonces normalmente son recursos que nosotros denominamos extemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, se presentan fuera de tiempo y la comisión ya está impedida por ley de entrar al estudio de estos recursos. La capacitación y actualización de los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información pública jugó un papel fundamental en el plan de trabajo de la comisión durante el año 2009. Sobre dichas tareas y los alcances de las mismas, habla Javier García Blanco, coordinador general de acuerdos. Año con año trabajamos en diferentes actividades de capacitación, hacemos talleres, conferencias, foros, y para este año en específico, en el 2009, trabajamos mucho con los municipios. Fue una instrucción que se nos dio y cerca de un 50% de nuestras actividades se desarrollaron en específico con funcionarios municipales. ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en estos talleres, conferencias y cursos de capacitación
¿Y por qué la importancia de salir a los municipios? Bueno, aunque los municipios, los funcionarios municipales en específico, no son sujetos obligados a los que nosotros estamos vigilando en cuanto al cumplimiento de la ley, pues esta capacitación y difusión se ofrece para todos. Entonces, para este año la importancia fue que pues, dejar de centralizar el tema aquí en Puebla y salir del interior del Estado y aprovechando, capacitando a los funcionarios. Principalmente los temas que más les llamaron la atención fue la clasificación de la información y el manejo de la información y cómo cumplir con sus obligaciones de transparencia. Claro. Si hablamos de números, el año 2009, ¿qué representó en materia de capacitación? En el año 2009 se dieron hubo 79 acciones de capacitación, entre todas las que estaba yo mencionando. Y lo importante fue que cerca del 50% fue para funcionarios y de entre ellos gran parte para los municipios. Claro. También hubo acercamiento con la sociedad, con claro. los diferentes grupos. ¿Quiénes fueron los que recibieron esta información que hoy, bueno, pues está convertida en un tema nacional, en un tema necesario para la agenda del ciudadano común y corriente? Trabajamos mucho con universidades, también trabajamos con ONGs, de hecho hubo un curso muy interesante que se les dio en cuanto a cómo aprovechar el acceso a la información para que las ONGs tengan una mejor presencia, no solamente en cuanto a su papel en el tema en el que están involucrados, sino también en cuanto al acercamiento con las autoridades para que puedan obtener recursos, para que puedan obtener reconocimiento o trabajar en programas en conjunto con las diferentes instituciones. Entonces ese fue un curso muy interesante porque acudieron cerca de 50 ONGs de todo el estado y de temas muy diversos, ¿no? Estaba, me recuerdo, una asociación que trabaja con niños, otra agrupación que trabaja con débiles visuales, otra asociación que trabaja con adultos mayores, en fin, un grupo muy interesante, muy nutrido que se acercó para pues, conocer esta herramienta para obtener información y poder mejorar en el papel que desempeñan dentro de la sociedad. Y también trabajamos con empresarios, estuvimos con la Coparmex y con Rotarios. Claro. Por otro lado, también sabemos que el tema del acceso a la información pública no es privativo solo de un grupo en específico. ¿Qué sucede con los jóvenes? ¿Qué sucede con las amas de casa, con los empleados? ¿Por qué es importante que ellos conozcan de este tema? Bueno, es importante porque a final de cuentas, aunque se maneja como en general como un tema que sirve para combatir la corrupción, también tiene muchos usos prácticos, mucha utilidad práctica en específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos desarrollado un taller para jóvenes en cuanto a cómo les puede servir como una herramienta para investigar o cómo les puede servir como una herramienta para obtener información para un trabajo que quieran obtener o para su actividad profesional si quieren son emprendedores, si quieren tener su propio negocio, también para amas de casa, para que puedan investigar, por ejemplo, cuál es la mejor escuela para sus hijos, de acuerdo a las características que tiene su hijo. No le gusta el deporte, cuál puede ser la mejor escuela que puedan desarrollar ese deporte, o si les interesa que tengan laboratorios, pues también a través de la acción de información, investigar cuáles son las escuelas con los mejores laboratorios. En fin, tratamos de atender a toda la población con talleres que tengan contenidos que les demuestren la utilidad práctica, que les atraigan, ¿no? En cuanto a lo que ellos hacen, para que pues, se sientan atraídos y que utilicen esta herramienta que es muy importante. Como hemos señalado en distintas ocasiones, cuando una persona realiza una solicitud de información a los sujetos obligados, entendiendo por estos, en el caso de Puebla, al Poder Ejecutivo del Estado, sus dependencias y entidades paraestatales, y esta información sea negada de manera total o parcial, que sea incompleta o no corresponda a la información requerida, entre otros supuestos, el órgano garante, en este caso la CAIP, estará facultada para intervenir a petición de parte a través de un recurso de revisión en el cual se analizarán los hechos y consideraciones de derecho por las cuales el sujeto obligado dejó de contestar la información, y en el caso que no exista una causa que funde y motive la omisión, se ordenará la entrega de la información en los términos y condiciones que establece la ley. El acceso a la información pública
es un derecho moderno y el cumplimiento pleno del mismo toma una relevancia preponderante en el Estado mexicano, por lo cual, en este caso, el Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información del Estado de Michoacán presenta un trabajo de compilación de los recursos de revisión que de enero de 2004 a octubre de 2008 resolvió el órgano garante precursor de este instituto, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. Cabe señalar que este órgano garante es uno de los pioneros en la promoción, difusión, vigilancia y protección de este derecho, puesto que Michoacán se constituyó a partir del año 2002 como una de las 4 primeras entidades a nivel nacional en legislar al respecto. La administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión estuvo a cargo de la Coordinación General Administrativa de la CAIP. Para explicar los criterios que se adoptaron para el trabajo del presupuesto de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, habla Adolfo Acevedo Herrera, titular de dicha coordinación. Para el ejercicio 2009, el presupuesto ascendió a la cantidad de 10.708.000. Este presupuesto está dividido en 3 capítulos. El capítulo 1000, que son los servicios personales, asciende a 5.578.000. El capítulo 2000, servicios materiales, 325.000. Y servicios generales, 4.805.000. Cabe hacer mención que dentro del capítulo 3000, 4.805.000, se encuentran involucradas las compensaciones que se le da al personal, que son alrededor de 3.400.000. Ahora, estamos hablando de que básicamente son 3 grandes rubros donde el presupuesto de la Comisión está gastándose. ¿Cuáles son los otros 2 capítulos? ¿En qué consisten? El capítulo 2000 está compuesto por todos los materiales e insumos que se requieren para las actividades de la comisión. Y el capítulo 3000 son los servicios. Ahí se encuentra el arrendamiento, el teléfono, la luz, y otros servicios que se contratan para poder desempeñar las funciones. ¿Cuánto personal tiene la Comisión de Acceso a la Información Pública, contador? Y al mismo tiempo, ¿en qué forma la gente que hoy nos está viendo puede tener la certeza de que el ejercicio presupuestal de la propia comisión está pegado a la ley y está siendo vigilado, evaluado y controlado debidamente? Sí. Actualmente en la comisión, considerando a los 3 comisionados, son 23 personas las que laboran. Yo quisiera hacer mención que de los 10 millones de presupuesto, alrededor de 9 millones se encuentran compuestos por los sueldos y las compensaciones que recibe el personal. La comisión, para efectos presupuestales, es una dependencia del gobierno del Estado. Entonces, aquí la Secretaría de Finanzas es la que prácticamente paga todos los gastos, los sueldos, los rubros más relevantes para que pueda desempeñar sus funciones la comisión. Alrededor de 9 millones y fracción es el presupuesto centralizado. Esto quiere decir que nosotros únicamente recabamos la documentación, proporcionamos los elementos a la Secretaría de Finanzas para que ella pueda efectuar el pago. El camino aún es largo, no se puede cantar victoria, pero para seguir avanzando requerimos la participación de toda la sociedad. Necesitamos que cada día usted se involucre más en las tareas de gobierno, que pregunte, que siga de cerca la actuación de las autoridades. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos vigilando el cumplimiento de la ley y procuraremos seguir acercando el conocimiento del derecho a saber a usted, amigo televidente. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.